Bendición. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? No, yo quiero. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Qué rico es saber que Dios nos habla, ¿verdad? Si me pudieran entrar el pizarrón y ponerlo por acá, por favor, el pizarrón. Y si Charlie está por ahí, hijo, que nos consiga los plumones, dirían ustedes, ¿verdad? O los pulmones, los marcadores, por favor. Quiero, de veras, para mí es una bendición cuando supimos que nuestro amado apóstol y padre espiritual venía hacia la casa. Nos sentimos muy felices. ¿Cuántos se sienten felices por ello? Gloria a Dios. Quiero decirle que para nosotros, acá en la Iglesia de Cristo, Ministerio Ebenezer Chicago, en el 4300, aquí al norte de la Ketball, nos sentimos muy honrados y muy llenos de alegría en nuestros corazones de saber que el día de hoy está con nosotros el apóstol Sergio Enríquez. Así es de que yo le suplico a usted que le dé un aplauso al Señor por la vida de mi apóstol. Bajamos el piso, digo que bajamos el púlpito, hijo, bajémoslo allá, por favor. Así es de que, ¿cuántos no conocían al apóstol Sergio? Quiero ver. ¿Cuántos no lo conocían? ¡Hala! Sí, pues un montón, ¿verdad? Quiero ver otra vez, levante su mano, ¿quiere ver? Sí, pues, bueno, pues déjeme decirle que mi apóstol radica en la ciudad de Guatemala y hasta la sede central del ministerio. Él nos cubre en nuestra paternidad, el apóstol que Dios nos ha puesto, y es mi padre espiritual. Así es de que yo le suplico que si el que está a la par suya tiene celular, dígale, ¿tiene celular, hermano? ¿Sí? ¿Cómo te ha bendecido Dios? Pero bájale volumen, ¿ok? Porque sería desastroso oír que suene el celular a la hora del mensaje. Uno cuando está hablando, uno dice, un celular quita la atención del pueblo. Así es de que yo le suplico que le ponga vibración. Así es de que para mí es una bendición darle el tiempo a mi apóstol. Amado apóstol, que Dios lo use. Dios te bendiga, gracias hermano. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición vernos nuevamente. De veras me alegra mucho. Siempre los miro. Les cuento que los miro. Los miro siempre por internet. Digo, ahí están los hermanos. Así que gracias a Dios por esa herramienta tan valiosa, ¿verdad? Bien controladitos me los tengo. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a entrar en unos pensamientos. Yo he estado desarrollando en mi mente unos pensamientos que creo que son importantes, porque en primer lugar están en la Biblia y nos advierten de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Ahora hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos tu unción, tu gracia, tu fuerza, sabiduría, poder, Señor, conocimiento, revelación, de tal manera, Padre, que podamos verdaderamente llegar hacia donde tú quieres que lleguemos, que pensemos como tú piensas y que caminemos por donde tú caminas, Señor. En el nombre de Jesús desechamos nuestros caminos, ya que los caminos del hombre llevan a la muerte, pero los tuyos llevan a la vida, Señor. Danos tu palabra, tu unción y tu gracia, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, yo le pedí aquí a hermano Willy, cuando venía, vi este pizarrón tan galán, y entonces me dieron ganas, ¿verdad? Para poderme expresar. Tengo una herramienta en mi iPad para poder dibujar, pero me siento más a gusto con estos de antaño, no sé por qué razón. Entonces, el pensamiento que yo he estado desarrollando es una línea de tiempo que para ver en dónde estamos en esa línea de tiempo. Y me sirve mucho realmente el poderlo ejecutar acá. Digamos, la línea tal vez no está muy, parecen más las olas del mar, ¿verdad? Pero pongamos que esa sea la línea del tiempo. Y que por acá, más o menos, por acá, esté el arrebatamiento tan esperado y tan atacado. Muchísima gente lo anhela,
Muchísima gente lo está esperando y desafortunadamente muchos ministros también lo han abandonado, ya no lo predican, algunos incluso lo ridiculizan y entonces la oveja al final de cuentas se quedó desapercibida de esta gran realidad. En la línea de tiempo, y todos lo manejamos más o menos de esta manera, el arrebatamiento está acá y luego en esta parte de acá empiezan 3 periodos. Primero lo voy a poner así, después lo vamos a poner con la Biblia. Aquí sería el otro periodo y aquí sería el otro. Esto sería lo que nosotros le llamamos pretribulación, esto sería lo que le llamamos tribulación y esto sería lo que le llamamos gran tribulación. La pretribulación son 150 días o 5 meses descritos en el primer ay. Eso lo vamos a ver así superficialmente porque supuestamente todos lo conocemos. La segunda parte, esta de aquí, serían 3 años y medio y que están en el segundo ay. Y la tercera parte sería 3 años y medio y esta sería el tercer ay. Esto está en la Biblia a partir de Apocalipsis capítulo 8, verso 13 sería acá. Verso 13 sería acá. Lo voy a poner acá, aunque no es eso exactamente, solamente para ubicarnos en el tiempo. Sería Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Ese es el arrebatamiento. Luego viene el primer ay, después viene el segundo ay, después viene el tercer ay. Ok. Antes de que esto suceda, es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué razón? Porque antes de que esto suceda, es lo que nosotros estamos viviendo. Porque todavía no ha sido el arrebatamiento. Por lo tanto, todo lo que suceda antes de la pretribulación es el tiempo que a nosotros nos está tocando vivir. Ahora, ¿desde cuándo? Más o menos para ubicarnos, sería a partir de cuando terminó o empezó a finalizar lo que se conoce como la diáspora, que eso fue en 1948. 1948, con el 14 de mayo de 1948, fue la fundación del Estado de Israel. Ok, fundación de Israel. Eso quiere decir, voy entre paréntesis, solo para que miremos el momento histórico en el que nos ha tocado vivir a nosotros. Es un momento impresionante. Si le añadimos 70 a 1948, ¿cuánto le da? Sí, 2018. Para eso sí use el teléfono que aquel le dijo que escondiera. Y para apuntar, ¿verdad? Pero eso sería, fíjese pues, porque para ubicarnos, yo digo para ubicarnos, ¿cómo estamos en los tiempos? ¿verdad? En 1948, no estoy poniendo fechas, estoy calculando en una línea de tiempo. Una generación, vamos a poner una generación, puede ser constituida por 40 años o 70 años. Pues resulta que 40 ya pasó, hubiera sido 1988. Incluso había un libro que se llamaba 88 razones por las cuales el Señor vendría en el 88. Y uno de los argumentos que presentaban era que la generación de 40 años se terminaba precisamente en 1988 a partir de esta fecha. Pero pasó y no vino el Señor. Gracias a Dios, porque usted no había aceptado a Cristo en 1988. Algunos ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Entonces, bueno, se hubieran quedado como angelitos allá arriba, pero los que ya estaban aquí, ¿cuántos habían aceptado a Cristo antes del 88?
¿Y todos los demás? Bueno, saber qué les hubiera pasado. Ya sabemos más o menos qué les hubiera pasado. Y por eso la Biblia dice que lo que muchos tienen por tardanza es misericordia de Dios, porque al final de cuentas, el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, pero entonces miremos pues, 2018, una generación sería, por favor, no vayamos a decir que yo estoy diciendo que la pretribulación es el 2018, pero yo voy a poner por aquí ese número. Ok, que otras cosas han pasado que son muy importantes que nosotros las analicemos. Una de ellas es que este año también se cumplen 500 años, el 31 de octubre se cumplen 500 años del movimiento de la Reforma, ¿verdad? Entonces, eso fue en 1517, lo voy a poner más o menos por aquí, 1517, que fue en donde terminó el periodo del oscurantismo causado, con todo respeto, esto es historia, no es un ataque para nadie, pero el periodo del oscurantismo causado por la religión absurda que mataba al que se opusiera a ellos, no con argumentos, sino que los quemaba en una hoguera. Usted ya sabe a qué iglesia me refiero. Hicieron que Galileo Galilei dijera, como él había dicho, que el centro del universo no era la tierra, porque la tierra se movía alrededor del sol, dijo él. Entonces le dijeron, o te retractás o te quemamos. Entonces él se retractó. Y dice que cuando estaban liberándolo, eso está en la historia, usted lo tuvo que haber estudiado, dijo la frase famosa, Eppur si muove. ¿Qué quiere decir? Y sin embargo, se mueve, ¿verdad? Entonces, ese fue un periodo de oscurantismo, pero aquí en 1500, hermano, esto es bien precioso, parecería historia de la iglesia, ¿verdad? Pero a mí me apasiona. Aquí, Martín Lutero clavó 90 y, ¿cuántas tesis? 95 tesis. Y se le puso al brinco a la Iglesia Católica. Y lo persiguieron por toda Europa, pero el rey de Alemania lo protegió porque Dios le puso al rey de Alemania que lo protegiera. Entonces no lo pudieron matar. Juntamente con esto, bueno, entonces aquí se van a cumplir, aquí estamos, 500 años, y sería 2017, que es este año. Aparte de eso, tenemos otra gran, impresionante para mí, dato, que es 1490. ¿Qué pasó? Bueno, se descubrió América, ¿eh? Pero eso tiene una implicación tremenda. Eso tiene una implicación tremenda, el descubrimiento de América, porque entonces, aleluya, hermano, una de las cosas que sucedió es que los judíos, aparte de un montón de gente, pero los judíos que estaban siendo perseguidos en Europa, se vinieron a América. Entonces, dos ramas de judíos, unos los Ashkenaz y otros los sefarditas agarraron para todos los que son de habla hispana, ahí fueron a parar los judíos sefarditas. Y los Ashkenaz, todos los de habla inglesa y otros, pero un montón de judíos que se vinieron escondidos porque los estaban matando en España, precisamente en esta época cuando los reyes católicos unificaron el imperio. Parecería que la historia no tiene importancia, pero tiene importancia extraordinaria. Porque en ese momento los reyes, digamos, España no era un rey, era un montón de feudos. Entonces se levantaron los reyes católicos y pusieron como único idioma el castellano. A los gitanos que hablaban su idioma les cortaban una oreja como advertencia de que dejaran de hablar su idioma. Si lo seguían haciendo, les cortaban la lengua. A los judíos los echaron y a los que se quedaron les obligaron a convertirse en cristianos.
y los pusieron en listas y les cambiaron el nombre, porque antes ellos se llamaban, qué sé yo, David Ben Isaí, pero entonces les cambiaron el nombre y les pusieron apellidos de cosas, lugares, etcétera. Digamos, le pusieron David Fuentes, José Toledo, porque Toledo es una localidad que queda a media hora o 45 minutos de Madrid. Le pusieron Alfonso Vaca. Pues sí, hay apellido Vaca, ¿verdad? Benicio del Toro. Y ese se casó con la hermana de Vaca. Otoniel Ríos Paredes. Tremendo, ¿eh? Porque muchos de ustedes tienen apellidos que los judíos usaron para esconderse. Pero ahí están. Ah, no, esa es una locura. ¿Por qué razón? Porque entonces aquí, en 1490, es que Dios le había dicho a los judíos una cosa bien tremenda. Dios le había dicho a los judíos que se los iba a llevar a todo el mundo. Pero hasta 1490 los judíos solo estaban en Europa y en parte en Asia, pero no estaban en todo el mundo. Ah, también en África, pero no estaban en todo el mundo. Pero cuando se descubrió América, llegaron a todo el mundo. Entonces, en 1490, no me manché. Gracias a Dios que los morenitos no nos damos cuenta cuando nos manchamos, ¿verdad? En 1490, diríamos que terminó la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Bueno, usted sabe, pero solo déjeme decirle así brevemente. La diáspora pues era la dispersión del pueblo israelita. No habían llegado a América, entonces se vinieron para América. La más grande comunidad de judíos vive en Nueva York. La que le sigue vive en Argentina, en Buenos Aires. En Colombia, ¿aquí hay algún colombiano? En Colombia hay un lugar que se llama Antioquia, que realmente es Antioquía, pero le dicen Antioquia, que se ha comprobado que más del 90% de la gente que vive en Antioquia son judíos y no lo saben. O sea, se llenó todo el continente. Por eso 1490 es muy importante. Pero mire, hermano, es que ahí Dios ya estaba programando. Pero es que lo que pasa es que a nosotros un día, 2 días, 10 años nos parece una eternidad, ¿verdad? 100 años, digo, ¿cuántos años tiene usted? 40, le dicen a uno, ¿ah? Pero para Dios, 40 años, ¿qué es? Es como media hora. Hicimos los cálculos una vez, a mí se me olvidan exactamente, pero es más o menos como media hora, 40 años. Haciendo la regla de 3 compuesta. Si 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, entonces 40 años es como media hora. Entonces 500 años. Si un día es como 1000 años, 500 es mediodía. Entonces al mediodía Dios empezó a arreglar un montón de cosas porque ya venía esto. A nosotros nos tocó vivir esto. Pero tenemos que conocer esto. Nosotros tenemos, hermanos, por el amor de Dios, nosotros tenemos que saber cuál es el papel histórico que nos ha tocado vivir a nosotros en esta línea de tiempo. Si no somos como puros existencialistas, vivimos y no sabemos para qué, pero usted vino y nació precisamente en esta época con una función especial. Sí, amén, usted nació con una función especial. Bueno, pero sigamos. Entonces acá
En este momento sucede otra cosa impresionante, pero impresionante. Eso creo que fue, no, mis clases de historia de veras a veces se me cruzan los cables, pero creo que fue, si mal no recuerdo, y si estoy equivocado, ustedes me pueden ayudar, por favor. Tenga un poco de indulgencia conmigo. Pero creo que fue en 1492, cuando Gutenberg, ¿quién es ese equipo de fútbol? Dice usted, ¿va? Inventó la imprenta. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano Sergio? Usted una clase de historia nos vino a dar y ni siquiera la está dando bien. Tranquilo, tranquilo, déjeme explicarle. Hasta ese momento, la Biblia se guardaba en rollos. Unas grandes vasijas de barro, y ahí se guardaban los rollos. Esa era la forma de escritura hasta ese momento. Cuando vino la imprenta, la cosa cambió, porque empezaron los libros que nosotros ahora conocemos. Entonces, ni sabe cuál fue el primer libro que se popularizó. Exacto, la Biblia. Y entonces vino, por eso se terminó la época del oscurantismo, porque la Biblia, hasta ese momento, los teólogos eran los únicos que tenían acceso a ella. Y ni siquiera en hebreo, ni en griego, sino que ellos tenían acceso a la Biblia en latín. Entonces, ellos llegaban a su culto y los ministros les hablaban en latín. Los otros no sabían qué estaba diciendo. Entraban y salían igual. Porque, hermano, si la trompeta no da un sonido cierto, entonces nadie se apresta para la batalla. Pero si usted llegaba del chiricito y lo único que oía era Dominis, Dominis, Dominiski, usted decía el domingo, a decir, el domingo es lo que más se asocia hacia usted, pero no entendía nada. Pero cuando vino ese momento tan extraordinario, entonces aparecieron por lo menos tres personajes de diferentes razas, que eran unos valerosos tremendos, que Dios los requete contrabendiga. Uno en inglés, que hizo la Biblia King James. Otro que hizo la Biblia en alemán, Martín Lutero. Y otros que la hicieron en español, Casiodoro de Reina. Y usted tiene la Biblia del año 60, dice quien la hizo fueron esos valientísimos que arriesgaron su vida, porque tener una Biblia, la pena era de muerte. Entonces, eso nos trajo luz. Vino la imprenta, pasaron muchos años, cientos de años, cientos. Israel no estaba contemplado en la agenda de los teólogos. Los teólogos decían que Israel nunca iba a ser Estado. ¿Y qué es? Y cuando imagínense usted, solo para decirle algo, perdone que yo siento que le estoy dando una clase de historia bíblica, pero espéreme un rato, por favor. Yo sé que usted lo que necesita es un devocional y que yo le hable en la samaritana y que le acaricie así la cabeza, le diga, vaya, pero quiero compartirle esto. Esto es extraordinario para mí, hermano. Imagínese usted el gran milagro, una de las grandes señales que existen de que Dios existe. Fíjese lo que le estoy diciendo, una de las grandes señales de que Dios existe, aunque tenemos un montón, pero una de las grandes es que Israel existe. Israel ha sido destruido más de 23 veces y no los pueden matar. Hitler se echó 6 millones y no los pueden matar. Israel ya no tenía idioma. Usted sabe que existen lenguas muertas, ¿sí o no? ¿Qué es una lengua muerta?
Una lengua muerta es una lengua que sí se habla, pero no es de uso diario. Es decir, cualquier idioma que se puede estudiar, y solo los súper estudiosos conocen el idioma, pero no se usa para ir a pedir una hamburguesa. Sino que vaya un cuate que habla sánscrito y pida una cheeseburger en McDonald's en sánscrito. No se usa como un idioma para comerciar, ni para comprar, ni para comunicarse, sino que es una lengua muerta. Así había quedado el hebreo. Y en 1948 resucita el idioma. Usted ahora va a Israel y todos hablan hebreo. ¿Por qué no agarraron otra lengua? ¿Le resucitó Dios su idioma? Es impresionante. Mire, bueno, entonces volvamos aquí al punto, porque ya me fui hasta aquí atrás, hermano, y aquí sí. Solo una cosita más de aquí. Cuando Dios quiere hacer un movimiento grueso, cuando Dios quiere hacer un movimiento, perdóneme que utilice esta palabra, grosero, un movimiento apabullante, Dios no manda solo un hombre. Dios manda equipos. ¿Quién es el hombre más extraordinario que ha habido en la historia de la humanidad? Jesús, no hay otro. Y no lo enviaron solo. Antes de él venía Juan el Bautista. Y cuando estaba con él, habían 12 apóstoles. Un equipo. Entonces, cuando empieza la iglesia, cuando empieza la iglesia con los apóstoles, ya no del Cordero, sino que el Espíritu, y no solo está Pablo. Está Pablo, Bernabé, Timoteo, está Epafrodito, está Junias, está Judas, el hermano del Señor, que era un apóstol del Espíritu y no del Cordero. Está Santiago, que era el hermano del Señor, que también era del Espíritu y no del Cordero. Era un equipón. Entonces, cuando se da este movimiento de la Reforma hace 500 años, Dios no mandó solo a Martín Lutero, Dios mandó un equipo de gente poderosa. Juan Wesley, Calvino, todos esos eran tremendos, revolucionaron todo el mundo. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque ahora es el tiempo final. Dios no va a mandar uno solo. El ministro que ande diciendo que él es la última Coca-Cola del desierto, no es de Dios. Porque Dios envió equipos. Así como en esos tiempos, Dios envía equipos, porque no podríamos hacerlo solitos nosotros. Y una de las cosas que tenemos que hacer los ministros es levantar hijos, discípulos. Ese fue el gran problema que tuvo Eliseo. Eliseo no levantó hijos. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, pero no levantó hijos. Entonces, cuando se murió, la unción se quedó en el sepulcro. Y un día que iban a enterrar a un hombre y venían unas bandas armadas de madianitas, todos salieron corriendo y tiraron al muerto y cayó sobre el sepulcro y el muerto resucitó. Es decir, que la unción estaba en el sepulcro. La unción no se tiene que quedar en el sepulcro, señores. Lo que tenía que haber hecho Eliseo era hacer formar discípulos e hijos, como lo hizo su papá Elías, porque Elías hizo de Eliseo su hijo. Por eso cuando se llevan a Elías, Eliseo gritaba: Padre mío, Padre mío, gente de Israel, carros de Israel y su gente de a caballo. Pero lo reconoció como su papá, Eliseo, a Elías, pero él ya no hizo hijos. Uno de los graves problemas que tenemos en muchas iglesias es que no hay hijos. Hay oyentes y creyentes y que se oponen a la paternidad espiritual. Esos son otros 20 pesos, no es el tema, pero sería bueno abordarlo. Entonces, por lo tanto, ya viene la vigilia, ¿hace?
Ayer empecé a platicar con los hermanos una temática acerca de esto también, pero déjenme contarle más o menos para seguir ampliando. Vamos a ver si logro, aquí tengo unos mis lentes. Le voy a leer. Mire, yo he encontrado, bueno, el Señor me ha mostrado por su misericordia, por lo menos, no sabría decirle cuántos versículos, pero que apoyan el arrebatamiento, que existe un arrebatamiento, que es un misterio. Yo le llamo el misterio del águila volando, así le llamo al arrebatamiento. Pero, perdón, es que cuando uno habla, por lo menos a mí me da sed. Allá arriba supuse que iba a salir, pero supuse mal. Vamos a ver, aquí lo conecto y tal vez sale, tampoco. Lo vuelvo a conectar. ¿Qué tengo que poner? Ebenezer, Air One, Air Force One. De todo modo dice, mira, yo desde aquel lado se lo miro unas hormiguitas ahí, pero bueno, aquí gracias a Dios el iPad que traen es un iPadote así. Se lo voy a leer. El justo perece y no hay quien se preocupe. Pero oiga esto, los piadosos son arrebatados sin que haya quien comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Entonces, Isaías 57:1, aquí tal vez ya no me cabe, lo voy a poner por acá. Isaías 57:1 dice que los piadosos son arrebatados. Y nosotros lo relacionamos siempre con la gente que se murió. Pero no puede ser, porque antes de eso dice ahí arriba, mire, así se lee, el justo perece, el justo se muere. Pero ¿qué le pasa al piadoso? ¿Qué le pasa al piadoso? Entonces, arrebatamiento. Ahí que diga cualquiera que brinque, que chille, que si le pica se rasque, si le duele que se sobe, pero ahí dice claramente que es arrebatado el justo. Entonces cuando yo lo miro así digo, wow, esto quiere decir que en esta línea de tiempo el arrebatamiento está en Isaías 57:1. Entonces, cualquier cosa que esté antes de Isaías 57 son los días que nosotros estamos viviendo. Entonces no hay para dónde, no hay para dónde. Tengo que ir a ver qué dice Isaías 56, porque Isaías 56 está antes de Isaías 57, según me enseñaron a mí en la escuela. Entonces lo que pasa en Isaías 56 son los días que nosotros estamos viviendo. Lo que pasa en Malaquías capítulo 3 y 4 son los días que estamos viviendo antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Lo que pasa en Ezequiel capítulo 8 son los días que están antes de Ezequiel capítulo 9, que es la gran tribulación. A eso tendríamos que sentarnos con una tacita de café, sin champurrás porque engordan, pero con un cafecito y platicarlo. Mire pues, así dice el Señor, empieza Isaías 56, pero voy a ir. Le voy a leer Isaías 56:9 al 12. Esa es la condición en la que está la iglesia en este momento antes del arrebatamiento. Porque después viene el capítulo 57 donde los justos, los piadosos son arrebatados. Y unos justos van a ser decapitados. Ok. De hecho, ya están siendo decapitados. Algunos, muchos.
Bestias del campo. Venid a comer, bestias todas del bosque. Aquí hay dos tipos de bestias en este versículo: del campo y del bosque. Vamos a ver, écheme una mano para predicar. Según la Biblia, usted que es predicador o discipulador, le toca hablar del campo a usted. ¿Qué es el campo? El mundo. Entonces, cuando ahí dice bestias del campo, ¿qué diría usted que son? Ok, bestias del mundo. ¿Quiénes son esas? ¿No serán espíritus inmundos que prevalecen en el mundo? ¿Demonios que se mueven en el mundo? Pero miren lo que dice a continuación. Bestias del bosque. Ya no es bestias del campo, ahora son bestias del bosque. Otra vez, predicadores, discipuladores. ¿Qué es el bosque? A ver. Mire, pues, mire. ¿Qué es un bosque? Un lugar lleno de árboles. Punto. ¿Qué dice la Biblia en Isaías que somos nosotros? Árboles de justicia, plantío de Jehová. Entonces el bosque somos nosotros. Un conjunto de árboles. Entonces ahí dice bestias del campo, que ya dijimos son espíritus inmundos del mundo, y espíritus inmundos que se meten en el bosque. Porque aquí tenemos un grave problema. Que la mayoría de la gente no cree que dentro de una iglesia puedan haber endemoniados. Pero nosotros los hemos visto y los hemos echado fuera. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un combate cuerpo a cuerpo con un endemoniado, pero es gruesa la cosa. Y la gente que nunca lo ha visto se da el lujo, entre comillas, de decir, no, eso no existe, esas son tonterías. Ya quisiera verlo yo cuando el exorcista número 3 se le aparezca. Yo le contaba precisamente el domingo, creo que le contaba a unos hermanos, la primera vez que yo bueno, no fue la primera vez que me tocó ministrar a un endemoniado. Yo era servidor en la iglesia y estaba sentado en un privilegio como el de la hermana. Nosotros le llamábamos a ese privilegio M1. Así los poníamos, M1, M2, M3, M16 no, porque ese ya es un rifle, ¿va? Pero M1 era administración 1, es decir, en la fila 1 se ponían los de administración y yo estaba en M1, hasta adelante, oyendo a mi apóstol. Era un privilegio bien chilero porque uno se oía toda la prédica. Pero cuando mi apóstol está predicando, no sé a qué, todavía no había terminado el tema, pasó un hombre llorando hacia el frente, pero a mi apóstol no le gustaba que lo interrumpiéramos. Entonces cuando pasó el hombre llorando, entonces el apóstol dijo, por favor, hermanos, atiéndanme al hermano que viene con alguna necesidad. ¿A quién le tocaba el privilegio? Entonces yo lo agarré y le dije, venite para acá, le dije. Me lo llevé y así, el púlpito era bien alto, hermano. El púlpito quedaba por donde está la bocina. Era así de alto, más o menos, ¿verdad? Entonces aquí abajo del púlpito había una sala grande. Entonces ahí lo metí, venite, le dije. Y llorando, él ni le entendía lo que venía diciendo. Le dije, arrodíate aquí, vamos a orar. En ese ratito que él se arrodilla,
vienen unos hermanos que habían recogido la ofrenda, la habían ido a dejar al lugar en donde le correspondía y ya venían de regreso para el culto. Entonces venía un mi cuate y le dije, vos, échame una mano, vamos a orar por este. Ah, no, yo quiero terminar de oír la palabra. No seas carnal, le dije, vení, me echaste la mano. Vaya pues, me dijo, y se quedó. Él entró, él fue el que empezó el lío. Todo estaba tranquilo, pero ese empezó el lío. Ni tocó al endemoniado, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Así empezó a orar, hermano. Pero el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Y aquel que estaba tranquilo hasta el momento empezó ¡ah, no! Y me asustó, hermano, porque yo no esperaba esa reacción. Y se paró y se nos tiraba. ¡Les voy a matar! Y se nos tiraba. Y ustedes dirán, ah, sí, era un loco. Había una pared invisible en donde él se pegaba y no podía pasar. Se nos tiraba así. Y había una pared invisible y aquí pegaba. Y se resbalaba. O sea, a mí no me pueden decir, no, eso no existe. Yo lo vi. Con estos ojos que primero Dios no les pase nada malo. Ya les pasó suficiente. Pero fíjense pues. Entonces venían los otros hermanos. Y cuando se dieron cuenta que había un endemoniado que estaba ahí, le cayeron encima también. Entonces ya lo agarraron entre todos y se lo llevaron a un cuartito que teníamos hasta allá. Y yo también, ¿va? Si yo era el propietario del clavo. A mí, al final de cuentas, a mí me iban a pedir cuentas, ¿ah? Se me fui detrás y empezaron, aquellos ya eran duchos, ¿ah? Y empezaron a ministrar. Había uno que le decía, tú, querubín cubridor, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¡No! Y se retorcía pura serpiente. Y otro le leía Ezequiel 28 y otro Isaías 14 y otro le decía otros versos. La bruja se muere y el hechicero se muere, pero el que cree en Jesucristo permanece para siempre, le decía. Una liberación gruesa. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que eso puede suceder en la iglesia. Entonces llegan a una iglesia a oír un sermón, a cantar un par de himnos, masticando chicle. Show de luces para atraer a los jóvenes, y que se sientan, oh, sí, aquí estoy bien. Es como, unos hasta se atreven a llevar a Selena. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el evangelio. Es otra cosa. Entonces, bueno, total que el Señor lo liberó. Eso fue hace 30 años quizá. 5 minutos de Dios fueron esos. Y por cierto, ese hermano está en la iglesia que yo pastoreo ahora. Cada vez que estoy predicando, le quedo bien. Y a veces le pregunto, ¿estás portando bien? Y él no me contesta, la esposa me contesta así detrás. Me hace así la esposa. Tené cuidado, le dije. Te puede venir algo peor. Porque el Señor lo liberó. Bueno, pero sigamos. Entonces, bestias del campo son espíritus inmundos y demonios que se mueven en el mundo. Bestias del bosque son espíritus inmundos que se mueven dentro de la iglesia. Si esos dos se juntan, terrible. Esos podrían ser espíritus de religiosidad. Por ejemplo, que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, a los hipócritas, a los religiosos, les dijo generación de víboras.
O sea, y no es que les estuviera diciendo, culebras arrastrados, tienen el pecho colorado. No, no, no. Les estaba diciendo, el papá de ustedes es una serpiente. Ustedes son simiente de la serpiente que dijo Dios en Génesis 3:15. Eso era lo que les estaba diciendo. Entonces, fíjense pues, eso tiene que estar en Isaías 56:8. Pero aquí está el arrebatamiento, eso tiene que estar por acá. Hermano, solo le voy a decir algo más. Definitivamente saber cómo estamos de tiempo. Pero le quiero decir esto. Desafortunadamente, mi pueblo, dice el Señor, ha sido llevado cautivo por falta de entendimiento, de comprensión, de revelación, de unción. ¿Cómo va a creer usted que ahora está en las iglesias la unción del chicle, la unción de la manguera, la unción de la escoba? Si ya no hayan que hacer. Me acaban de mandar uno que es la unción de la tarjeta de débito. Me quedé asombrado porque hay un cuate diciendo, ahorita vamos a ver, porque la Biblia dice que las riquezas del injusto vendrán a parar a manos del justo. Así que ¿cuántos no tienen dinero aquí? ¿Cuántos no tienen dinero en su tarjeta de débito? Un montón de hermanos que no tenían dinero y tráigamelo para acá, tráigamelo para acá. Y con su tarjeta de débito los hermanos. Voy a orar por ustedes. Y se van a ir a vaciar los cajeros. Ora por ellos, se van corriendo y regresan con dinero. Y si ¿cuánto tenías? Yo estaba limpio, dice. ¿Y ahora cuánto tienes? 700,000 pesos. A saber de qué moneda era. Mexicano, 700,000 pesos es bastante. Si son pesos cubanos, también son bastantes. Pero no sé qué clase de pesos eran, porque como hay un montón de pesos. Pero impresionante, ahí está la gente. Jesús hizo milagros tremendos y la gente le seguía porque les dio de comer. Y les dijo claramente, en la Biblia de 1909, Biblia versión antigua, les dijo, vosotros me seguís porque os di de hartar. Ya las otras versiones lo pusieron más fino, os di de comer. Os di mangiare. La verdad que entonces mucha gente sigue a Jesús porque les dio. Uy, no. Sí, pero ese es. No, pero quítalo, no lo pongas. No lo pongas, porque yo quiero seguir predicando y si no, capaz que usted saca su tarjeta de débito también, ahí se ha hecho pistola ahora. Quítalo, papadito, mejor. Además no vine a hablar mal de la gente, sino que yo pues, de pasadita le digo lo que está pasando antes de Isaías 57, que es Isaías 56. Entonces les dice en verso 9, bestias del campo, venid a comer, bestias todas del bosque. Pero ahora miren lo que dice, vengan a comer, vengan, le está diciendo a los espíritus inmundos, vengan a comer. No, eso sí lo tengo que terminar diciendo. Pero ¿por qué pueden comer estas bestias? Porque, si ponen el otro versículo, el verso 10, porque por eso van a venir a comer, en el verso 10, bueno, yo lo puedo ver acá. Porque sus centinelas son ciegos. En otras palabras, espíritus inmundos, lleguen a la iglesia y trámense a los hermanos porque los que los puse a cuidar perdieron la visión. No tienen visión, son ciegos. Y ninguno sabe nada. ¿Cómo hacer eso que no sepa nada?
¿Cómo el Señor le habla al que era maestro de Israel y le dice, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes lo que significa el nuevo nacimiento? Hay un montón de ministros que no saben nada de la Biblia por agarrar estrategias humanas. Se saben todo del G12, se saben todo del crecimiento celular, se saben todo de instalar el reino, pero no saben la Biblia. Si nosotros debemos de vivir, como dicen en mi pueblo, we have to live by the book. Y by the book es el libro sagrado, el libro santo, la palabra de Dios. Que sabemos, y yo lo sostengo delante de cualquier incrédulo y de quien sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, me tocó el privilegio en cierto momento, hace mucho tiempo, bueno, tal vez no mucho, hace unos 7 años, 8 años, algo así. Dice este que ya se terminó el tiempo. ¿Oí lo que te dijeron? Ahí está, bueno. A mí siempre me han gustado los desfiles. Ese es un trabe que yo tengo. Pero los desfiles así, militares. Es más, yo desfilé, yo estudié en un colegio que se llamaba Teresa de Ávila. Y a saber cómo hizo el padre, porque el padre Julio, a saber cómo hizo para conquistarse a los del ejército que nos dieron unos fusiles, nosotros chiricitos como de 12 años, unos fusiles, hermano, bien emocionados nosotros con los fusiles, pero ya cuando estábamos desfilando ya no estábamos tan emocionados y como pesan, hermano. Ya, entonces, bueno, me gustaban, pero ni modo, crecí, llegué a ser el apóstol. Entonces ya no me puedo dar esos lujos. Entonces viene el presidente en turno de mi nación y por un contacto me mandó una invitación para el 15 de septiembre. Es invitado usted y su esposa para estar en el palco principal. Aleluya, dije yo. Ahí voy a ver a los de la Politécnica, a los del Adolfo Bejol, a todo el ejército. Ahí voy a ver a los de Infantes, al Liceo Guatemala, todos los meros. Que yo los admiraba cuando era chiricito, que los miraba unos grandes hombrones, canches, así los escogían. Iban, ¿cómo les decían a los que se ponían gastadores? Que pasaban, les ponían acá hierro y pasaban. Y así iban, hermano, y uno va a sacar la cabeza cuando miraba el puño, así era tremendo. Estos hermanos sí lo apoyan a uno para predicar. Vine a predicar con efecto, así cabal, mire. Y no tendrán la foto donde estoy yo. Bueno, pero ¿qué es lo que le quería contar? Déjeme contarle esto, pues. Entonces, mi esposa y mi hijo menor, en medio de la seguridad del presidente, mi hijo menor va a tomar videos y fotos, hermano, todavía las tengo guardadas. Entonces, ya nos llevaron a un pequeño refrigerio adentro de la casa de ellos. Y ahí estábamos nosotros tomando cafecito, agua, lo que fuera. Y me dejaron con el vicepresidente. Y entonces, el vicepresidente, un genio, un médico. No sé qué fue a hacer a la política, porque como médico era extraordinario, hermano. Y le empecé a hablar de la Biblia, no muchito creía. Él era médico, era un científico, él sabía. Pero estábamos hablando de mi puro arroz. Así que yo no me le iba a chicopalar, ¿verdad? No, le digo, la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, sí, pero usted sabe que el Popol Vuh, el Corán, que lo del no se cae. No me venga con eso, le. Por favor.
Mire, ¿sabía usted que la Biblia está codificada y que el Journal de Matemáticas de Inglaterra le hizo una prueba para leer lo encriptado que existía en una cosa que se llama secuencia equidistante de las letras escondidas en el Pentateuco? Y que ha sido el artículo que más investigó el Journal. Nunca habían investigado tanto un artículo para poderlo lanzar en su revista, porque les parecía asombroso lo que ahí decía. Que ahí estaba escondido, en eso estaba escondido, por ejemplo, con cierta frecuencia equidistante, está encriptado. Estaba escondido en Deuteronomio capítulo 28, cuando el pueblo de Israel se vuelve desobediente, estaba escondido el nombre Hitler. Ciclón B, que era el gas con los que asesinaron a los israelitas. ¿Sabía usted? Le digo que aquí cada 7 palabras se forma la palabra Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. ¿Sabía usted eso? Y que estadísticamente hablando, no se puede, estadísticamente hablando, es imposible. No, yo no sé si me va a entender, le voy a poner, mire pues, así rápidamente, porque el tiempo ya se fue, ¿va? Pero digamos, es más o menos como que dijéramos, esta es la letra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, una secuencia equidistante de 3. Entonces, la primera letra es T. 1, 2, 3. La segunda es R. Aquí sería 1, 2, 3. I. 1, 2, 3. L. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, así se sigue, depende de la secuencia equidistante y se forman frases. Digamos, ahí se formó Trilip. Parece el nombre de medicamento en contra de los triglicéridos. Controlip, faltó ahí. Entonces, en la Biblia, ¿se imaginan ustedes ese montón de mensajes? Y yo diciéndole al vicepresidente, mire, ¿y sabe qué le dije? Tengo un libro para usted, pero se lo doy solo si lo va a leer, porque no tengo otro. Sí, me dijo, mándemelo. No sé si me dio casaca, pero yo cumplí. Fui a traer el libro y se lo dejé. Y me despedí de él y gracias a Dios, hermano, un hermano me lo repuso. Y ahí lo tengo todavía. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Pero esos perros que dicen ahí, esos centinelas, son ciegos y no saben nada. Si al final de cuentas uno es llamado al ministerio para saber un poquito de Dios y del reino de Dios, y cuando venga la gente uno les explique, pero a veces uno se pone de gerente de la iglesia, ¿ah? Entonces uno tiene que administrar la iglesia, tiene que hacer esto, lo otro y aquello, manejar el bus, ir a dejar a todos los hermanos, y cuando el bus se descompone, también componerlo. Entonces, cuando uno entra a predicar, cuando la gente entra a predicar, después de todo, ¿en qué momento se sentó a leer la Biblia y a orar con un wipe, con gas, lavándose las manos porque están bien sucias? Pues sí, hermanos, hoy les voy a hablar cómo componer un bus tirado en la 95. ¿Cuántos quieren conocer la palabra? Que venga revelación sobre sus vidas. Amén, pero sigamos o no seguimos. Esto creo que lo tenemos que dejar porque hay que llenarlo. Aquí me hace falta un montón de cosas, hermano. Pero sigamos leyendo rápidamente, ya un ratito, no se preocupe. Tranquilos, tranquilos. No es vigilia, sé que es un día laboral y que usted trabaja duro, yo también. Sus centinelas son ciegos. Ninguno sabe nada. O sea, bestias del campo y del bosque, vengan, porque estos, en vez de guardias, son dormilones.
En vez de atalayas, le abren la puerta a los ladrones. Pero mire cómo dice ahora, todos son perros mudos que no pueden ladrar. Qué barbaridad. Soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Pero ¿por qué dice usted que son ministros, hermano Sergio? No sea mala gente. Es que si usted sigue leyendo, dice, y ellos son pastores que no saben entender. O sea, ¿quiénes? Perdón, pues eso es lo que dice acá, que nadie que me esté oyendo por internet va a creer que yo a insultarlo me puse acá. Lo que yo veo es que un pastor que no sabe entender, quiero repetir, un pastor que no sabe entender, es un centinela ciego, no sabe nada, es un perro mudo y es un perro voraz. Y se apartaron por su camino, su propio camino. Es decir, lo que les interesa es su iglesia, su reino. Eso es todo lo que les interesa, su iglesia. Es más, hasta dicen mi iglesia. Pero hermano, que digan mi iglesia cuando los hayan crucificado, hayan bajado al infierno y hayan resucitado. Entonces que digan mi iglesia. Para mí que el único que puede decir mi iglesia es Jesús. Porque Él murió, bajó al infierno y resucitó. Pagó el precio. Nosotros no deberíamos decir mi iglesia. Yo allá les digo a los hermanos, muchachos, no digan, ni siquiera la central, díganle, digo. Digan la iglesia de la zona 5. Y cuando yo me refiero a esa iglesia, digo, la iglesia que pastoreo en la zona 5. Ah, bueno. La central me dice, no hombre, no hay centrales. Jesús vino a descentralizar. Bueno, hay mucha tela que cortar. Entonces, todo eso se va a dar aquí. Lo voy a poner de una vez. Ministros. No, mejor no le voy a poner así. Le voy a poner... Siervos de sí mismos, porque se sirven a sí mismos. Tremenda diferencia, porque aquí me hace falta poner el lado amable de la noticia, porque Jesús, Dios prometió que en el último tiempo Él iba a poner pastores conforme a su corazón. Pero esta sería la antítesis. Siervos de sí mismos. Entonces déjeme decirle y ya lo dejo tranquilo. Fíjese pues. ¿Cuántos han oído de Daniel? Daniel el profeta, no Daniel el travieso. ¿Han oído de Daniel el profeta? Vale. ¿Cuántos han oído que lo metieron en una fosa de leones? Cuando llegó la madrugada, dice que el rey durante toda la noche estuvo con sus abogados viendo a ver cómo hacía para librarlo de los leones, pero no pudo porque en la constitución de la República de Persia decía que cuando un rey firmaba un decreto, ni siquiera él mismo lo podía cambiar. No podían haber, ¿cómo le llaman aquí? Enmiendas. No podían haber enmiendas, él lo puso, ahí se quedaba. Entonces él firmó eso y metieron al foso de los leones. Y él con sus asesores, con sus abogados, y si hacemos tal cosa, no se puede, rey, y esto no se puede. Llegó la madrugada, el rey no durmió nada y se acercó al foso de los leones. Eso es lo que a mí me impacta, hermano. Pero me impacta, porque le dice a Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo. Fíjense que no le dijo mi siervo, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú constantemente le sirves. ¿Te ha podido librar de la boca de los leones?
A mí me impresiona eso, porque Daniel no era siervo del rey, era siervo de Dios. Nosotros no debemos ser siervos, los ministros no debemos ser siervos de nadie, ni del que diezma más, ni del que grita más, ni del que tiene más poder, ni del más chismoso. Siervo de Dios. Sin embargo, hoy con el Facebook, ay Dios mío, hermano, y con las redes sociales, uno como que no uno, sino que hay muchos que se quieren dejar llevar por lo que dicen las redes sociales. Vamos a hacer una vigilia, y empiezan todos, las vigilias no sirven, que no sé qué, y entonces él empieza a sacar una estadística, ¿cuántos comentarios hubo? 100, ok, ¿cuántos a favor y cuántos en contra? 51 contra 49. ¿Quién ganó? No vigilia. Entonces no. Hermanos, fíjense que hemos decidido, el Espíritu Santo me habló por medio de Facebook, que no va a haber vigilia. ¿Qué música le gusta a los jóvenes? No nos gusta el reggaetón, el perreo cristiano y no sé qué otra cosa. Vaya. Votemos. Votan. 51-49. Unos querían adoración y los otros querían chonguengue, chunga chunga y luces psicodélicas y estroboscopía y hielo seco y que el pastor salga en su traje así con una capa como Drácula para que sea impactante. Hermano, yo conozco iglesias en donde el pastor ha entrado en moto hasta el púlpito. En moto hasta el púlpito, hermano, para llamar la atención. Sí. Él y su esposa. Sí, él por un lado y la esposa por el otro. Hermano, no me lo estoy casaqueando. Y un pastor que se bajó a la manera, eso sí, se le debe de admirar su valor y su capacidad. Porque se bajó desde allá, desde el techo, así como puro marín. Imagínense que el hermano Willy, el próximo culto aquí, se le baja. Sí, padre. Pastores, hermano, pastores que se tienen que disfrazar de héroes, de los Vengadores, de los Avengers. Están en internet, no los vayan a poner. O sea, disfrazados, hermano. ¡Alá, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, así ya no juego yo. Y hubo uno en Puerto Rico que subió al púlpito a caballo. No voy a decir el nombre, pero se llama. Entonces, ¿siervos de quién? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Usted pídale al Señor que todos nosotros que estamos sirviendo en la iglesia no seamos siervos suyos, sino que seamos siervos de Dios. Porque cuando Mefiboset se quedó y no se fue con David, que es figura de Cristo, cuando se quedó a la gran tribulación, David le preguntó, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y entonces él contestó, mi siervo me engañó. Lo engañó porque era siervo de él, pero no era siervo de Dios. El siervo de Dios no te va a engañar, te va a decir lo que Dios dice. Si es un centinela, te va a decir, señores, viene un tsunami. ¿Qué? ¿Su mami qué? No es de mami, no. Tsunami, una ola gigantesca, así, maremoto. De veras, hermano, eso es lo que usted mira. Dios me lo mostró y viene. Entonces tienen que ustedes arrepentirse. Señores, viene tal cosa. Señores, viene tal otra. Y yo les digo, Iglesia de Jesucristo, instalada en esta gran nación, vienen tiempos delicados
Y Dios solo les dio un respiro a ustedes y a nosotros y a todo el mundo. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, la asunción al poder de la persona que está al frente ahorita fue un respiro que Dios le dio a la iglesia evangélica en este país y en toda América. Porque si hubiera quedado la otra postura, otro gallo estaría cantando ya. Entonces ahorita solo es de hacer, pero yo no tengo papeles. Mire, sus papeles son importantes y primero Dios que le salgan. Le ruego a Dios que tenga misericordia de ustedes y que se los den. Está bien, yo comprendo esa situación, pero discúlpeme, es más importante que francamente la iglesia conserve la capacidad sin persecución de poder decir la verdad y que no metan a la cárcel a un pastor porque diga que ser homosexual es una enfermedad. En Houston ya habían, la alcaldesa, me parece, ya había mandado a pedir los mensajes de todos los pastores que iban a predicar el día domingo para ver cuáles los sancionaba y cuáles no. Bendito sea el nombre del Señor, que el gobernador se le paró y le dijo, no, lo siento mucho, aquí hay libertad. Si no, ahí estaría, hermano. Pero esos son como avisos, como chispazos. Entonces aprovecha ahora para buscar a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido con todo mi corazón que en esta línea de tiempo nosotros, Señor, atravesemos todo aquello que debe de ser atravesado, pero guardados por tu mano poderosa para no ser constituidos ni engañados ni engañadores, sino que podamos traspasar, Señor, hasta aquel día que podamos decir gracias, que podamos oír, mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Permite, Señor, que despertemos a la realidad de la línea de tiempo y del momento histórico que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús, apiádate de nosotros. Danos la victoria y en medio de las pruebas, Señor, permite que podamos levantar nuestra cabeza al cielo para decir, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Permite que tu palabra quede como semilla profundamente instalada en el corazón de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, haz tú la obra, Señor, por favor. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie? La palabra apostólica ha sido entregada. Dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. Levante su mano derecha. Hay un coro muy lindo que habla del Dios de lo imposible. Lo cantamos al Señor. Jesucristo, Reinas con poder. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta noche? ¿Hay alguien que quiera reconciliar con el Señor? Aprovechando la gran bendición de tener palabra apostólica, usted quiere venir y decirle, Señor, entra a morar a mi corazón. Quiere reconciliar con el Señor. No deje pasar esta oportunidad. Eso es. Vamos a orar por los hermanos. Levante su mano derecha al cielo. Te adoramos. Me ayudan a orar por el hermano. Eres invencible. El Dios de la misericordia está en esta noche.
tuya, Señor, tuya es toda la gloria. Tuya, tuyo es todo el honor. todo el honor. Dígale la última vez, Dios de lo imposible. Dios de lo El Señor viene por una iglesia que cree. Te adoramos. adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias. Recibimos en nuestros corazones, Señor, esa palabra, Señor, que va a producir el efecto para el cual fue enviada. Señor, creemos desde ya, Señor, que esta palabra apostólica, Señor, va a producir en nosotros, Señor, un gran fruto para bendición de toda nuestra vida. Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida delante de ti. Señor, ponemos a esta iglesia, Señor, delante de tu presencia. Anhelamos ser de la iglesia que se consagra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno. Que sea, Señor, la porción dada a cada corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Que Dios lo bendiga. Dele un abrazo a su hermano. Y nos esperamos mañana. Va a estar con nosotros el apóstol mañana miércoles. Y el jueves vamos a tomar Santa Cena con la ayuda del Señor. Que Dios lo bendiga, lo guarde, lo prospere. Y si usted quiere bajar al basement, recuérdese que ahí está la cafetería, la tienda, la librería y todo lo que es parte de la iglesia. Si no, nos vemos el día de mañana. Lo esperamos mañana a las 7 de la noche, como siempre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te vengo suplicando que tú bendigas a este pueblo. Recuérdense que el Señor dijo: todo el que esté cansado, que venga a mí, yo le haré descansar. Este año en el Congreso de Oradores 2017, Germán Alonso Ponce. El Señor va a edificar en su casa, ¿sí o no? Pero a usted y a mí nos toca edificar en la nuestra. Del que está a la par suya, a vos te toca edificar tu casa. No se le puede poner tiempos al Señor ni límites. En la casa del Señor es como el Espíritu Santo, hermano, lo tenga planificado, ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti.